Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hace muchos años, con la llegada de la Semana Santa, la vida de los ciudadanos se acotaba a actividades y actuaciones restringidas al ámbito de la celebración de dicha festividad. Incluso las salas cinematográficas se revestían de solemnidad para estrenar grandes superproducciones de corte bíblico o, en su defecto, del género denominado peplum. Y como nosotros hacemos nuestra la frase al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, vamos a hablar de una de las grandes películas de trama bíblica. Y para ello retrocedemos en el tiempo al año 1949 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de pasión, historia y espectáculo. Hoy, en Alfombra Roja, Sansón y Dalila. La película nos cuenta la historia de Sansón, de la tribu de los danitas, que ha sido bendecido por Dios con una fuerza sobrehumana que reside en sus largos cabellos. Una joven filistea, Dalila, se enamora de Sansón, pero cuando éste decide casarse con la hermana mayor de la joven, Semadar, Dalila destinará su vida a destruir a Sansón. El film fue dirigido por uno de los mayores cineastas que nos ha dado el séptimo arte, Cecil B. DeMille, autor de grandes títulos emblemáticos como Los 10 Mandamientos, El mayor espectáculo del mundo o El crepúsculo de los dioses. El papel de Dalila fue interpretado por la actriz Hedy Lamarr, a quien hemos visto en otros títulos como La extraña mujer, Mi espía favorita o Éxtasis. Coprotagonizando la cinta tenemos al actor Víctor Mature metido en la piel de Sansón. Este actor protagonizó otros títulos como Pasión de los fuertes, La túnica sagrada o El beso de la muerte. El antagonista de la historia, el Sarán de Gaza, corre a cargo de George Sanders, protagonista de películas como Rebeca, El hijo de Montecristo o El retrato de Dorian Gray. Y junto a ellos, la longeva actriz Angela Lansbury, que da vida a Semadar, actriz que nos ha dejado títulos como Luz que agoniza, Los tres mosqueteros o La bruja novata, y que fue mundialmente conocida por su interpretación de Jessica Fletcher en la famosa serie de televisión Se ha escrito un crimen. Los años 40 del pasado siglo se caracterizaron por estar inmersos en la posguerra, pero el cine volvió a resurgir gracias a unas grandes superproducciones que, si bien algunos gustan de tildar como cine de cartón piedra, también es verdad que ofrecían un gran espectáculo para disfrute de los espectadores. Sansón y Dalila fue la primera película que utilizó el glorioso Technicolor para mostrar esa explosión de color y espectáculo en las salas de cine. Aunque el director Cecil B. DeMille había sido hasta ese momento director de películas mudas, fue contratado para la realización de este gran proyecto porque le gustaba utilizar miles de extras y darle a sus acabados una espectacularidad que el público no pudiese olvidar. Así que Sansón y Dalila abrió la veda a todas esas grandes películas de corte épico o bíblico que dejaban boquiabiertos a los espectadores. Así pues, el cineasta fue fiel a sus principios y, siguiendo su ejemplo anterior, llenó la pantalla con multitud de elementos, grandes y ricas decoraciones, muchos más edificios y templos que ninguna otra película suya anterior, y una gran variedad de vestuario. Todo ello aprovechado gracias al Technicolor por la maravillosa fotografía de George Barnes. En un principio, el encargado de dar vida a Sansón fue Burt Lancaster, pero debido a un problema que tenía en la espalda, rechazó el proyecto.
Así que los productores se fijaron en Víctor Mature, que se convirtió en el eterno Sansón, pero que terminó ganándose el desprecio de Cecil B. DeMille porque el actor no quiso rodar él mismo la secuencia de la pelea con el león, a pesar de que el pobre animal no tenía ni garras ni dientes. Y es que, aunque el actor protagonizó un gran puñado de títulos emblemáticos, no tiene muy buena fama como intérprete, y para muestra un botón. Cuando Mature llegó a nuestro país durante la época del franquismo, unos años en que a los actores se los consideraba vagos, le fue prohibida su entrada a un restaurante. Y Víctor Mature no tuvo más que sacar un puñado de críticas negativas a su trabajo para convencerles de que realmente él no era un actor. De hecho, la importancia de la película que hoy nos ocupa reside en la interpretación inolvidable de Hedy Lamarr y en el apoyo de los inconmensurables secundarios de lujo, Angela Lansbury, George Sanders y un jovencito Russ Tamblyn, que años después se encumbraría a la fama con sus interpretaciones en las películas West Side Story y Siete novias para siete hermanos. Como los recursos técnicos de los años 40 no eran tan avanzados como los que disponemos en nuestros días, secuencias como la de la lucha con el león o la destrucción final del templo quedan un tanto ridículas vistas con nuestros ojos, pero también hay que destacar que en el siglo XXI realizan todos los efectos con ordenador, y en cambio en el siglo pasado los hacían a mano, con decorados, atrecho y pinturas hechos por los grandes profesionales de Hollywood, así que ese trabajo es digno de admiración y que además, en películas como esta, le confiere una cierta magia, un aura especial que sirve para contarnos esas historias que nos enamoran en el cine, como las tramas que nos cuentan las películas bíblicas. Seguramente el rol de Dalila sea la primera mujer fatal de la historia. Aparece en las Sagradas Escrituras y se nos muestra en el cine como una de las pioneras vampiresas del séptimo arte, una mujer hermosa y seductora, pero que conlleva un gran peligro para el protagonista precisamente porque está enamorada de él. Y es que el film nos está hablando de la lucha de clases sociales. Por un lado, los danitas, un humilde pueblo pastor, y por otro, los filisteos, ricos, opulentos y codiciosos. En definitiva, la historia de Sansón y Dalila no viene a ser más que otro de tantos ejemplos de la famosa historia de Romeo y Julieta, dos enamorados que, por culpa de sus sentimientos, terminarán destruyendo todo a su alrededor. Como viene siendo habitual en las grandes películas hollywoodienses de la época, aquí en España le metieron un gol a la censura, y es que hay que fijarse en que la voz en off inicial nos está hablando de épocas de ídolos y de tinieblas, y en definitiva de un pueblo sometido por unos dirigentes codiciosos. Es decir, la censura no se daba cuenta que en el subconsciente de los espectadores quedaba latente ese regusto de revolución, ya que estaban tratando la misma historia que estaban sufriendo aquí, un pueblo trabajador que se veía dominado por unos poderosos que los tenían sojuzgados. La historia que nos cuenta la película está basada en el libro bíblico de los jueces, más concretamente en los capítulos del 13 al 16, es decir, un texto muy pequeño. Pero al director de Mill le gustaba decir: dadme 2 páginas cualesquiera de la Biblia y haré una gran película. Y es cierto, porque con ese pequeño texto consiguió realizar una película de más de 2 horas de duración, lógicamente tomando algunos detalles inventados que le daban una mayor majestuosidad o mayor belleza a la trama para contarnos esa eterna historia de amor y de odio. DeMille nos está hablando también de forma soterrada de sensualidad y sexualidad, y es que no es casual que la fuerza y la virilidad de Sansón residan en sus cabellos, pues nos lo están comparando con las crines de los sementales y con las melenas de los leones. De hecho, también
Sansón pierde sus ojos por culpa de Dalila, es decir, realmente y de una forma literal, queda ciego de amor. El guión del film se acota al aspecto más romántico de la historia bíblica y en lugar de adentrarse en temas como la lascivia y la codicia, termina mostrándonos una historia sobre la traición y el arrepentimiento. Todo ello gracias a los hermosos diálogos configurados para la ocasión que navegan entre la poesía y la metáfora. La moraleja de la película es un alegato cristiano en contra de la avaricia y la lujuria y que nos hace replantearnos nuestra relación con Dios, el confiar en el Ser Supremo que siempre nos ayudará, aunque por el camino tengamos que sacrificar a la oveja descarriada. Si Sansón y Dalila se convirtió en el inicio de esa época dorada de las grandes superproducciones bíblicas, esta época se alargó hasta el año 1964. Curiosamente, el declive coincidió con el estreno de la película La caída del Imperio Romano. Sansón y Dalila tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares y tras su estreno, con un éxito apabullante, se convirtió en la película más vista de ese año, recaudando más de 28 millones. La película tuvo 5 nominaciones a los premios de la Academia, todos ellos en categorías técnicas, ganando finalmente 2, los Oscar a la mejor dirección artística y al mejor diseño de vestuario. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.